La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana del libro Segunda de Macabeos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer capítulo 10 y 11. Con la ayuda de Dios, el Macabeo y los suyos se apoderaron del templo de la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en las plazas, así como en los recintos sagrados, purificado del templo. Hicieron otro altar y después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificio tras 2 años de interrupción. De nuevo quemaron incienso, prendieron las lámparas y colocaron los panes de la presencia. Hecho esto, tirados en el suelo, le pedían al Señor que no les mandara más tales desgracias y que, si llegaban de nuevo a pecar, los corrigiera con suavidad y no lo entregara otra vez en manos de extranjeros blasfemos y feroces. Sucedió que la purificación del templo tuvo lugar en la misma fecha en que los extranjeros lo habían profanado, es decir, el 25 del mes de Calceu. Por 8 días celebraron con alegría la fiesta, de la misma manera que se celebra la fiesta de la choza, recordando como poco tiempo antes, por esa misma fecha, andaban escondiéndose en los cerros y cuevas como si fueran fieras. Por ello, llevando tirsos, ramas verdes y palmas, entonaban himno a aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar santo. Por votación pública decidieron que la nación entera de los judíos conmemoraran todos los años este acontecimiento. Acabamos de decir cuál fue el fin de Antíoco, llamado Epifanes. Vamos ahora a narrar los acontecimientos sucedidos bajo Antíoco Eupator, hijo del impío, resumiendo la desgracia debida a las guerras. En efecto, una vez heredado el reino, puso al frente de su asunto a Licia, también general supremo de Calesiria y Finicia. Pues bien, Ptolomeo, llamado Macrón, fue el primero en hacerle justicia a los judíos y, conmovido por la injusticia que con ellos se cometían, trató de solucionarles satisfactoriamente todos sus problemas. Pero los amigos del rey Eupator tomaban pretexto de esto para acusarlo ante el rey. Lo llamaban continuamente traidor, recordando que había abandonado la isla de Chipre que Filometor le había confiado para pasearse al partido de Antíoco Epifanes. Al no poder desempeñar con decoro tan alto cargo, desesperado, se envenenó y así acabó su vida. Fue entonces cuando Gorgia, nombrado general de aquellas regiones, comenzó a pagar tropas que hostigasen sin tregua a los judíos.
Entonces también los idómeos, dueños de fortalezas muy importantes, hostigaban a los judíos y escogiendo a los fugitivos de Jerusalén, procuraban prolongar la guerra. Los partidarios del Macabeo, después de suplicar y pedir al Señor que viniera a combatir a su lado, atacaron las fortalezas de los idúmeos, dieron el asalto y la plaza fuerte cayeron en su poder, rechazaron a los que peleaban en la muralla, degollando a cuanto caían en sus manos y mataron más de 20,000 hombres. No menos de 9,000 se refugiaron en dos torres muy bien fortalecidas con todo lo necesario para resistir un asedio prolongado. El Macabeo, dejando a Simón, José Zaqueo y a los que con ellos estaban con fuerza suficiente para mantener el asedio, se marchó donde más falta hacía su presencia. Los hombres de Simón, seducidos por la avaricia, se dejaron comprar a precio de plata por los de las torres y cambio de 70,000 monedas permitieron que escaparan un ciento número de ellos. Apenas el Macabeo lo supo, reunió a los jefes de pueblo y acusó a esos hombres por haber vendido a su hermano por dinero y haber dejado escapar libre a sus enemigos. Los condenó a muerte por traidores y enseguida se apoderó de las torres. Mató a más de 20,000 en las dos fortalezas, dando así feliz remate a la empresa que había emprendido. Timoteo, que había sido vencido antes por los judíos, reunió numerosas fuerzas extranjeras y un gran número de caballos traídos de Asia y se presentó con la intención de conquistar Judea por las armas. Ante su avance, los hombres de Macabeo, suplicando a Dios, se cubrieron de polvo la cabeza y se vistieron de saco y postrándose al pie del altar pedían a Dios que se portara bien con ellos y mal con sus enemigos, que se hiciera adversario de sus adversarios, como está escrito en la ley. Terminada la oración, tomaron las armas y se alejaron de la ciudad, pero cuando llegaron cerca del enemigo, se detuvieron. Apenas salió el sol, se establó la batalla. Unos llevaban como garantía de éxito y victoria, además de su valor, la confianza en su Señor. Otros combatían inspirado por el odio. En los más escarnizados de la batalla se aparecieron desde el cielo a los enemigos 5 hombres resplandecientes que, montados sobre caballos con bridas de oro, encabezaban a los judíos. Rodeando al Macabeo, lo defendían con sus armas, haciéndolo invulnerable, y al mismo tiempo lanzaban flechas y rayos contra los enemigos, que caían y se dispersaban en el mayor desorden. Heridos de ceguera, murieron 20,500 de a pie y 700 jinetes. Timoteo se refugió en una fortaleza muy bien guardada llamada Gazara, donde mandaba Querea. La fuerza del Macabeo asediaron con gran valentía la fortaleza durante 4 días.
Los de adentro, confiados en la solidez de la fortaleza, proferían insultos y maldiciones. Cuando amaneció el quinto día, 20 jóvenes de la tropa de Macabeo, enfurecidos por las blasfemias que oían, se lanzaron valientemente contra la muralla y con salvaje furia mataron a cuantos se le ponían delante. Otros aprovecharon esta división para subir también a la muralla, prendieron fuego a las torres y encendiendo hoguera quemaron vivo a los blasfemos. Los primeros echaron a tierra las puertas para que entrara el resto del ejército y se apoderaron de la ciudad. Mataron a Timoteo, que se había escondido en un pozo, así como a su hermano Quereas y a Apolofanes. Al término de esta hazaña, entonaron himnos y alabanza al Señor, que había engrandecido a Israel y le había dado la victoria. Poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que era jefe del gobierno, muy disgustado por todo lo sucedido, reunió casi 80,000 hombres y todas las fuerzas de caballería y se puso en marcha contra los judíos con la intención de hacer de la ciudad de Jerusalén una población de griegos, convertir el templo en fuente de ingreso como los demás santuarios de los paganos y poner cada año en venta el cargo del sumo sacerdote. No tomaba en cuenta para nada el poder de Dios. Subió con sus regimientos de infantería, sus militares de jinete y sus 80 elefantes, entró en Judea, se acercó a Besur, ciudad fuerte, a unos kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando los hombres de Macabeo supieron que se ponía sitio a su ciudad fuerte, suplicaron al Señor junto con todo el pueblo en medio de gemido y lágrima que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. El Macabeo en persona tomó el primero las armas y exhortó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y ayudaran a sus hermanos. Partieron todos juntos, llenos de entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció poniéndose al frente de ellos un jinete vestido de blanco, con armadura de oro. Todo a una voz bendijeron entonces a Dios misericordioso y sintieron enardecerse sus ánimos, dispuestos no sólo a cometer a hombre, sino a la fiera más salvaje y a murallas de hierro. Avanzaban equipados con este aliado enviado del cielo, pues el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos, abatecieron 11,000 hombres a 10,600 jinetes y obligaron a huir a los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y desarmados. Hasta él mismo, Lisias, para poder salvarse, huyó vergonzosamente. Lisias, que era hombre inteligente, reflexionado sobre la derrota que había sufrido, comprendió que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso luchaba con ellos. Entonces le mandó un mensajero para convencerlo de que aceptara la paz con toda clase de condiciones justas,
comprometiéndose a persuadir al rey a que se reconciliara con ellos. El macabeo aceptó la oferta de Lisia mirando el bien común. En efecto, el rey concedió todo cuanto el macabeo exigió a Lisia por escrito. La carta de Lisia decía así: Lisia, al pueblo judío, Salud, Juan y Absalón, embajadores de ustedes, nos han entregado sus peticiones por escrito pidiéndonos una respuesta. He puesto al rey en cuanto era conveniente, y lo que era de competencia mía lo he concedido. Por consiguiente, si ustedes mantienen su buena voluntad hacia el Estado, también yo procuraré en adelante colaborarle en favor de ustedes. En cuanto a los detalles, tengo dada orden a su enviado y a los míos que los discutan con ustedes. Sigan bien, año 148, el 24 del mes de Dio Corintio. La carta del rey decía lo siguiente: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisia al tomar la sucesión de nuestros padres que pasó a donde viven los dioses. Deseamos que todos nuestros súbditos vivan sin inquietudes y se puedan dedicar cada uno a sus propias ocupaciones. Habiendo oído que los judíos no están de acuerdo en adoptar la costumbre griega, como era voluntad de mi padre, y ruegan se le permita vivir según sus leyes, deseando por nuestra parte que esta nación viva en paz. Hemos decretado que le sea restituido el templo y le deje vivir según las leyes y costumbres de sus padres. Hará bien, pues, si envías embajadores para pactar la paz con ellos, que sepan nuestros firmes propósitos y así se tranquilicen y puedan dedicarse con alegría a sus propias ocupaciones. La carta del rey al pueblo judío era esta: el rey Antíoco al consejo de los ancianos y a todo el pueblo judío, salud sin gozan de buena salud. Nos alegramos de ellos, también nosotros estamos bien. Nos ha informado Menelao que desean volver a su casa y a sus ocupaciones. Por tanto, decreto una amistad para todos los que vuelvan antes del 30 del mes exático. Los judíos podrán en adelante vivir según su costumbre en cuanto a las comidas y gobernarse por propias leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado en modo alguno por su conducta anterior. He mandado a Menelao para que los tranquilice. Le deseo buena salud. El año 148, el día 15 del mes Sántico. También los romanos le enviaron una carta con el siguiente contenido: Quinto Memmios y Tito Ennaio, enviado de los romanos, saludan al pueblo judío. Todos lo que Lisia, pariente del rey, le ha concedido, también nos parece bien a nosotros. Referente a lo que Lisia creyó conveniente informar y consultar con el rey. Estudien ustedes con cuidado el asunto y mándennos enseguida a alguien a fin de que nosotros podamos expresarle al rey todo de un modo favorable para ustedes.
Pues ahora nos dirigimos a Antioquía. Desen prisa, pues, en enviarnos a algunos de ustedes para que conozcamos sus planteamientos. Les deseamos buena salud. El 15 del mes sántico del año 148. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra a nuestros corazones en una manera personal y particular. Así como los macabeos estaban luchando por recuperar el dominio de su tierra y de su costumbre, que ya los paganos en aquellos tiempos de los macabeos habían tomado como su propia tierra, y ellos lucharon para conseguir ese propósito. Ayer, hoy, siempre se ve en sentido figurado en cada uno de nosotros cómo esa palabra nos toca de una forma personal y particular. Como dice Hebreo 11 en el Nuevo Testamento, que todo es por fe. Si usted y yo tenemos fe de que Jesucristo es el Señor, de que nosotros, si nos convertimos a Jesucristo y entregamos y rendimos nuestra vida a Él, seremos salvos. Y si rogamos al Padre con gemido y con clamor de rodilla que perdone nuestro pecado, y con disciplina decidimos seguir una vida nueva en Cristo, y le pedimos que nos mande la fuerza del Espíritu Santo para que nos capacite, nosotros por fe podemos llegar a ser, como dice Hebreo 11, de los que existieron antes que nosotros en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice así: la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que la etapa de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando su ofrenda. Y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de los acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a su contemporáneo, y por ella alcanzó la verdadera rectitud, fruto de la fe. Y por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia, y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Y ahí es donde quiero decirle que los macabeos estaban luchando por esa tierra que se le fue prometida a Abraham por fe, y que Abraham y su descendencia de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos de Jacob,
que estuvieron esclavos en Egipto y salieron con la ayuda de Moisés a la tierra prometida y tuvieron en el desierto 40 años por haberse portado mal y siguieron violando las reglas y las normas y los preceptos de Dios y bajaron su fe y por eso tuvieron todos esos conflictos y tuvieron en manos manipuladas de gente que no eran de su genealogía. Entonces cayeron en las manos de los paganos y de ahí que el grupo macabeo de ellos mismos, de los orígenes ya de Abraham, que todavía quieren conservar las tradiciones del pueblo judío. De manera que Dios habla ayer, hoy, siempre a través de su palabra, porque le habló a Abraham y después le está hablando a los macabeos, donde lo acompaña una guerra, haciéndose en una virtud de prodigios y milagros, como fue cuando pasaron el río, como fue cuando le dio el maná y como fue cuando a los macabeos lo acompañó un ángel que montó al lado de ellos y ayudó a ese pueblo porque ellos oraron por fe. Entonces, hablando de la fe es lo que nos salva. Si tenemos fe, si le creemos a la fe, si confiamos en esa fe, si pedimos que se nos aumente esa fe, con Dios todo es posible. El hombre viejo dejará de estar en nosotros y seremos hombres y criaturas nuevas para la gloria de Dios. Te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a meditar en ella y a descubrir qué te dice a ti particularmente en tu vida, en tu familia, en tu ambiente, en las circunstancias, en las vicisitudes y en los problemas difíciles que pudiera estar pasando, que en medio de ello podría y puede tener la paz cuando invita a vivir contigo esas situaciones al Dios Altísimo y te pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar y estuviera viviendo esto? ¿Cómo reaccionaría a ello? De manera que cuando no pueda, invítalo a tu vida, ábrele la puerta, invítalo. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él.